Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La semana pasada una nueva tragedia se registró en la zona carbonera de Coahuila. Una mina se inundó y 7 trabajadores quedaron atrapados. 4 murieron y la organización Familia Pasta de Conchos volvió a denunciar las condiciones de inseguridad en las que trabajan quienes extraen de la tierra carbón, que luego es utilizado para producir energía. Veamos el contexto. El viernes 4 de junio, 7 mineros quedaron atrapados en la mina Micarán, ubicada en Musquis, Coahuila. Dale, Señor, el descanso eterno. 4 han muerto y siguen los intentos para rescatar con vida a los 3 restantes. De acuerdo con las autoridades estatales, una inundación provocada por las lluvias provocó que la mina colapsara. La organización Familia Pasta de Conchos, colectivo en defensa y promoción de los derechos humanos laborales de los mineros del carbón, señaló que desde septiembre de 2020 denunció al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que estas minas no cumplen con las condiciones de seguridad e higiene. Según la carta fechada en octubre de 2020 y dada a conocer el viernes, en la mina siniestrada no había agua potable ni equipo de seguridad, botiquín, extinguidores o ventilación. Añade que esta situación se repite en las minas de la región, que pertenecen a 2 empresas que tienen contratos con la CFE. El colectivo pidió cancelar todo el complejo minero, indemnizar a las familias y los trabajadores, remediar el daño ambiental y proceder penalmente contra la empresa. El 24 de febrero de 2006, la acumulación de gas metano provocó una explosión en una mina de la unidad Pasta de Conchos en Sabinas, Coahuila. 65 mineros quedaron atrapados. En 2007, la empresa concesionaria suspendió su rescate y en 2019 el presidente López Obrador se comprometió a completarlo. Los trabajos iniciarán en 2022 y concluirán 2 años después, de acuerdo con el plan de trabajo de la CFE responsable de la operación. La organización Pasta de Conchos ha documentado más de 100 muertes de mineros en la zona en los últimos 15 años. Punto y contrapunto. José Ignacio, al principio, cuando empezó esta información a fluir y la empezamos a conocer, había quien decía que había contratos de la Comisión Federal de Electricidad con esta mina. Después ya aclararon que no. La CFE publicó un comunicado aclarando que no había ninguna relación con esa mina en específico, pero los familiares de Pasta de Conchos sí están pidiendo que se cancelen otros contratos que tenga la CFE con minas. ¿Cómo ves este tema? Porque digamos que también el gobierno de López Obrador se comprometió a rescatar los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos. Empiezan los trabajos en 2022, pero ahí está, digamos, en el tintero y pendiente por lo menos, y está esta nueva tragedia. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, quiero subrayar aquí un punto. El 23 de octubre, como lo decían en el intro, es entregada una carta en las manos de Manuel Bartlett, junto con fotografías por parte de la organización civil Familia Pasta de Conchos, pidiendo apoyo y pidiendo una reunión. Todo esto durante la visita a Pasta de Conchos con el presidente, donde se firmó la promesa de reparación integral por la muerte en 2006 de los 65 mineros, y que de ahí a la fecha además han muerto creo que 100 personas. A ver, ¿por qué no se atendió esta carta? Si la respuesta es porque no eran proveedores de la CFE, entonces ¿qué fin tiene visitar y escuchar a la gente y a las organizaciones si no se atienden estas quejas? Se tiene que investigar claramente las causas reales de este siniestro y encontrar a todos los responsables. Se tiene que atender también a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y se tienen que revisar las condiciones generales de las minas, de seguridad, de higiene, seguro social, porque se decía que no estaban ni siquiera registrados en el seguro social. Y por último, los invito a todos a leer con atención la carta que se le entregó en octubre a Bartlett por parte de dicha organización, porque la verdad es que está escrita con mucho respeto y muy propositiva. Lo que pedían era reunirse. Quizás no era la instancia adecuada, pero si eso te llega a las manos, mándaselo a la Secretaría del Trabajo, mándaselo a otra instancia, pero atiende el caso, más cuando fue entregado durante una visita del presidente, conmemorando a los 65 muertos de las minas de Pasta de Conchos. Entonces, ¿qué más pueden pedir estos colectivos, estas organizaciones, cuando no se les atiende y sí se les entregan? Bien, a ver, este tema evidentemente está veloz, pendiente para la 4T, porque sí prometieron que iban a recuperar estos cuerpos.
creo que hasta no me acuerdo cuántos miles de millones de pesos invertidos, digamos, en esa tarea. Empieza hasta el 2022, insisto, pero ahorita por el tema electoral quedó, digamos, en segundo plano, pero yo creo que sí se va a regresar, digamos, al debate nacional, porque hay una tragedia otra vez y está ocurriendo a cada rato. ¿Qué está pasando con nuestras minas? A ver, yo creo que no solamente se mostró una suerte de sensibilidad y de entendimiento por parte de un gobierno que desde el 2000 ha dicho que entre Fox y Calderón, que desde que empezó el sexenio de Fox, se empezaron a poner muy laxas las leyes para dar concesiones mineras, y fue cuando empezó en realidad el boom de la minería en México, y entre Fox y Calderón se otorgaron más de 10 millones de hectáreas a minerías, y eso implica el gobierno que tenemos hoy, que me da mucho gusto que José esté hoy en el bloque, porque José es un gran defensor de la reforma energética del PRI, es un gran defensor de que la energía sea privada, y una de las discusiones y de lo que se ponía sobre la mesa para revertir la reforma energética, para revertir la reforma energética, era que la ley minera, que permite prácticamente cualquier tipo de concesión a privados, que permite concesiones mineras en todo el territorio nacional con la excusa de desarrollo de las comunidades, que no puede revertir concesiones que se otorgan por 50 años, que prácticamente una vez que se otorgan las concesiones, insisto, la mayoría de las concesiones las otorgó entre Felipe Calderón y entre Fox y Peña Nieto, evidentemente le siguió, y eso es algo que ha sido denunciado en la conferencia matutina por el mismo presidente, diciendo: tenemos una crisis de minería en México que nos dejaron presidentes anteriores que después se fueron a cobrar a esas mismas empresas a quien les dieron mineras. Entonces, más allá de hablar de una carta que me parece muy importante, hablemos del problema que tenemos de minería en México, que viene con, evidentemente, no solamente en haberle dado a las empresas privadas, dejar pasar en el territorio mexicano y privatizar absolutamente todo, sino no entender ni escuchar las necesidades de los mineros. Entonces, hoy estamos ante una legislación que le impide al gobierno federal revertir las concesiones que ya se otorgaron, uno, porque implican multas, dos, porque es prácticamente imposible, porque no está contemplado ni siquiera un gran evento de contaminación, no existe, y eso aplica que tampoco les puedes obligar a cumplir con medidas laborales, porque la legislación que nos dejaron los gobiernos anteriores fue dejar que las minerías prácticamente fueran un país por sí mismo en el que no puede pasar absolutamente nada. Lo que hay que hacer hoy es tratar de cambiar la ley de minerías, tratar de limitar el poder que tienen las minerías y, por supuesto, no otorgar más concesiones mineras. Caer en esta idea falsa de que si la CFE tiene contratos o no. Por supuesto que la CFE va a tener la mayoría de contratos con estas mineras porque se firmaron hace muchos años, porque las concesiones duran 50 años y se pueden modificar y se pueden renovar en un 2x3 por otros 50 años. Esa es la situación que tenemos en México. Y no hablar de eso me parece absurdo, y no entender que parte de la lucha que está haciendo la 4T en el tema energético es eso, revertir todo lo que los gobiernos anteriores entregaron a manos llenas, que hoy es prácticamente lo que se han dedicado a saquear el país. Entonces, creo que antes de darnos golpes de pecho, pues hablemos del país que tenemos ahorita y de todo lo que pasó en los gobiernos anteriores, que dejan maniatada a la 4T en muchos sentidos. Aurora, ¿cómo ves este tema? Dice, dejan maniatada a la 4T, pero pues la 4T gobierna ahora, ¿no? O sea, a ver. Sí, pues, me parece lamentable que se siga argumentando desde el, pues sí, pero el PRI robó más. A ver, ellos han sido la mayoría en el Congreso los últimos 3 años. Si tanto habla Estefanía de que se deberían de haber reformado esta legislación en materia de minería, pues tuvieron 3 años para hacerlo. Si les interesa el trabajo de los mineros, hubieran atendido esa carta que, como bien dice José, era una carta propositiva, no era ni siquiera una denuncia, era una denuncia de las malas condiciones que estaban. Y cuánto más hablar de lo preocupante de este tema cuando sabemos que es una situación que tiene más de 6 años y no es posible que en 3 años de este gobierno pues no se les haya ocurrido siquiera el tema de ver por una mejor condición de trabajo para los trabajadores mineros y mejores condiciones de las minas, exigirlo. Si tanto tienen esta mayoría en el Congreso desde hace 3 años, pudieron fácilmente haberlo hecho sin ningún problema para hacer esas modificaciones que eran necesarias para modificar esa situación por la que están atravesando estas personas. Entonces, creo que sí es lamentable dar ese tipo de argumentaciones cuando todo lo tenían y no hicieron nada para resolver esta situación. Entonces, pues no hay como justificación que valga en el tema para resolver esta cuestión. Entonces, pues sí habría que poner ahí el acento en esta cuestión y más bien dicho, ver
que ahora, o lo que yo esperaría es que ahora sí se hagan responsables de que están gobernando y que la posibilidad de hacer las cosas es de ustedes, no de echarle la culpa a los anteriores, porque si no la vamos a pasar así los 6 años, pues ya se fueron 3. Bien. ¿Qué han hecho en 3 años, más allá de quejarse de lo que hicieron los demás o lo que dejaron los demás? Entonces creo que el momento ahora es a futuro, ¿qué van a hacer? ¿Qué se va a resolver? Si se van a cumplir o no esos compromisos que hizo el presidente el año pasado, y ahora exigirle con mayor rigidez el tema de, bueno, ni siquiera atendió esta solicitud, se vivió esta tragedia porque al final costó la vida de 8 personas, de 7 personas, y al final esa es la respuesta que no podemos esperar como mexicanas y mexicanos, que sigan desestimando a las víctimas y a las personas que atraviesan por esta situación. Bien. Yo creo que eso es lo lamentable de todo esto. Al final le damos el contrapunto a Veloz porque estaba levantando la mano tratando de interrumpirte, pero a ver, yo coincido con algo. Esas mayorías que Morena pudo armar para tantas otras cosas, incluido lo que le decíamos al principio del programa, para la Guardia Nacional, para la contrarreforma educativa y demás, pues para lo que mencionaba Veloz, pues no lo quisieron armar o ni siquiera lo intentaron. ¿Qué decir, Alejandro? Pues hablar de que la industria carbonífera es uno de los modelos de extractivismo más salvajes, más agresivos. Es un modelo de apropiación de las riquezas del subsuelo que los pueblos mineros nunca lo llegan a ver. Y cuando se acaba el recurso, las industrias quedan vacías, los estragos ambientales son devastadores. Si uno se da una vuelta por Musquis, Palau, Sabinas, Nueva Rosita, esta zona de la región carbonífera, ve montículos de basura de carbón, de restos, ahí a cielo abierto, sin que nadie asuma la responsabilidad, y sí generan condiciones muy precarias de trabajo. Ese es el entorno en donde sucede Pasta de Conchos, en donde pierden 65 mineros la vida. Javier Lozano, secretario de Trabajo en ese entonces, ordena detener las tareas de rescate cuando tan solo se habían encontrado ya lamentablemente sin vida los cuerpos de 2 mineros. Y aquí justo asuman la responsabilidad, decía Aurora, y pues justo se está asumiendo. En estos días las tareas de rescate han sido, pues yo diría, heroicas. El cuerpo de rescatistas, gente mineros de la región, pues han logrado lamentablemente ya recuperar sin vida los restos de 4 de los 7 mineros que quedaron atrapados en esta mina, y no van a claudicar hasta que se llegue a esto. ¿Y qué sigue? Pues sí, ¿verdad? Se tiene que saber qué es lo que sucedió, cuáles son las razones, que haya peritajes, dictaminaciones técnicas a cargo de expertos independientes, reparación para las familias, justicia. Hay que ver si hay alguna responsabilidad de deslindar, sanciones penales. Y sobre todo, yo creo que lo más importante en este momento es garantías de no repetición. Efectivamente, es una actividad muy ligada a situaciones de riesgo, pero se pueden prevenir y aminorar la mayor parte de los accidentes. Y yo creo que es ahí en donde se tiene que trabajar los gobiernos de todos los niveles con el sector privado. Garantías de no repetición para que estas accidentes que lastiman a todos no vuelvan a ocurrir. Veloz, rapidísimo porque se nos acaba el tiempo. No, Pasta de Conchos pasó en el 2006 y creo que tuvieron muchos años no solamente para recibir a los familiares, sino para resolver este tema que, más allá de criticar a la administración que estaba en ese momento, pues no ni siquiera quiso aceptar una responsabilidad, porque claro que es una minera de Grupo México y estaba muy ligada al gobierno en ese momento. La otra cosa que yo diría es parte de la discusión de la reforma energética que sí se puso sobre la mesa y que además se modificó con la mayoría de Morena, y también la reforma laboral era modificar este tipo de prácticas que se hacen en las mineras y también cuestionarnos las concesiones eternas que se les da. Entonces, claro que la mayoría se utilizó para eso, y claro que es una discusión que se dio en el Congreso con la mayoría de Morena, aunque antes de eso también habría que aceptar que esto no es un problema que tiene 3 años, es un problema que tiene por lo menos más de 30 años, y pensar que todo se va a resolver en 3 años, pues es muy absurdo, ¿no? Pero yo diría que es un problema colonial, pero bueno. José Ignacio, finalmente rapidísimo. Sí, solo rapidísimo. Creo que, aunque esto es un problema que lleva mucho tiempo, Morena tiene que madurar en su responsabilidad como gobierno. Creo que culpar siempre al pasado no va a traer mejores resultados. Y creo que en esta parte, inmediatamente defenderse, antes de ver la realidad, antes de ver qué podemos hacer, por qué pasó, si hubo una carta, no hubo una carta, son víctimas los que estamos hablando, y lo primero que tenemos es defensa.
Y creo que en ese sentido una autocrítica le ayudaría mucho al movimiento. Yo no tengo agenda ni consignas. Bien. Lo que digo es lo que veo. Bien, y yo coincido. RT a todo lo que acabas de decir. Hacemos una pausa y regresamos después para despedirnos con la paparrucha esta noche. No te vayas.